El viernes 3 de julio el Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género para los próximos 2 años. Soy Laura Osus y hoy en Modo Glitter te vamos a contar los principales puntos de estas medidas para proteger a las mujeres y al colectivo LGBTI+. El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género fue presentado ya hace 2 semanas por el presidente Alberto Fernández y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Este plan prioriza 3 cuestiones fundamentales: las violencias extremas, o sea, femicidios, travesticidios y transfemicidios, la autonomía económica de las personas en situación de violencia y la dimensión cultural y estructural de la problemática. Un dato importantísimo es que no solo abarca a las mujeres, sino también a la población LGTBI. Es un plan que es para los próximos 2 años, o sea, 2020 y 2022, y tiene un presupuesto de 18.000 millones de pesos. Lo novedoso de este plan es que se propone un cambio de paradigma, del abordaje individual de las situaciones de violencia por motivos de género a un abordaje integral que implica crear condiciones subjetivas y materiales para que las personas en situación de violencia por motivos de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. Es un abordaje que no solo se sitúa en la emergencia, sino en las situaciones estructurales que tienen la violencia de género. En este sentido, remarcan que no solo se implementarán políticas de prevención de alerta temprana, sino también se trabajará desde lo cultural, para poder modificar patrones y estereotipos que sostienen estas desigualdades de género. Además, proponen pensar en las políticas de protección, que dicen que deben tender a no recaer exclusivamente en las personas en situación de violencia de género, que sabemos que muchas veces se las revictimiza, sino que también se enfoquen en los agresores. Además, suma la perspectiva de la diversidad y una mirada federal y transversal que interpele a todas las provincias y a todos los ministerios. En Modo Glitter te vamos a contar cuáles serán algunas de las medidas principales del plan. Primero, la creación del programa Acompañar, que es una asistencia integral para personas en situación de violencia por motivo de género. Este es un programa de transferencia monetaria y acompañamiento integral para que a corto y mediano plazo se puedan crear condiciones básicas para que mujeres y personas LGBTI que atraviesen una situación de violencia basada en género puedan construir un proyecto de vida autónomo. En este sentido, también se crea el programa Potenciar Trabajo para personas en situación de violencia por motivos de género, que sabemos, ¿no?, que sin independencia económica es muy difícil que las personas que están en una situación de violencia puedan salir. Por eso, estas 2 medidas serían complementarias y se acompañan. También se crearán centros de abordaje integral de las violencias por razones de género dentro de las provincias. Se creará la Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género. Va a haber un programa de modernización de la línea 144. Se va a crear un sistema integrado de casos de violencia por motivos de género para poder elaborar datos sistematizados e información estadística con alcance federal y de calidad. Un programa para el apoyo económico urgente y la asistencia integral inmediata para familiares en casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. Este punto es muy importante porque se tiene en cuenta las otras víctimas de los femicidios, travesticidios y transfemicidios, que son los familiares. Entonces van a hacer una asignación económica, pero no solamente esto, sino también tendrá como objetivo la orientación, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico para los familiares y en particular les hijes de las víctimas cuando les hubiere. También se va a crear el Programa Nacional de Prevención de las Violencias por Motivos de Género, que va a tener como objetivo modificar los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género, entre ellas campañas en los medios de comunicación sobre construcción de otras masculinidades y vínculos sexoafectivos responsables y diversos. Eso que desde el observatorio muchas veces tratamos de reflejar en las campañas de comunicación que hacemos y también en Modo Glitter lo que tratamos de hacer en nuestras columnas culturales y de análisis. Porque no olvidemos que la violencia machista es un problema cultural. Otra de las medidas que se van a tomar es la creación del Registro Nacional de Promotores Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario. Este es un punto muy importante porque sabemos que en situaciones de violencia machista quienes nos sostienen son las redes feministas. Son las militantes, les militantes
las vecinas, les vecines de los barrios, quienes trabajan codo a codo y quienes contienen a las personas que están en una situación de violencia basada en género. Por último, otra de las medidas que nos parecía importante traerles es el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Esto es muy importante para poder asegurar que no se siga vulnerando nuestro derecho, la ILE. Si bien ya les contamos los principales puntos de este Plan Nacional de Acción contra las Violencias Basadas en Género, para entender y profundizar el plan, entrevistamos en modo glitter a Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Hola Josefina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar hoy en modo glitter. Queríamos hablar del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género que ya se presentó hace algunos días. Sabemos que la construcción del plan se basó en la participación federal con foros y distintos encuentros. ¿Cómo fue el proceso de armado del plan para poder incluir varios aspectos de la violencia machista? El armado del Plan Nacional fue un proceso participativo donde hicimos diferentes foros, porque por un lado participaron actores de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, políticas, sindicales y sociales, y por otro lado también hubo una participación de los gobiernos locales, provinciales y de los diferentes poderes de cada una de las provincias. La realidad es que esto nos permitió poder tener una mirada federal que se incluyó al plan con las distintas necesidades y con las distintas experiencias que veíamos que se iban implementando en diferentes ciudades, y esto también nos permitió tener una mirada amplia de todas las modalidades de las violencias que fueron implementadas en lo que hoy es el Plan Nacional. Las mujeres y diversidades tenemos menos acceso a la vivienda, muchas veces por la desigualdad económica y la informalidad laboral. En este sentido, ¿cuáles serán las medidas o los ejes del plan de acción para poder facilitar el acceso a la vivienda, pero también el acceso a la formación, educación y también al trabajo? El acceso a la vivienda sabemos que es un problema estructural en la Argentina para toda la sociedad. Sabemos que es algo que tenemos que seguir profundizando y trabajando, pero también, como bien ustedes preguntan, las mujeres y diversidades tenemos menos acceso a ese derecho a la vivienda. En el plan tenemos diferentes acciones y en ese sentido venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de Hábitat para poder empezar a darnos diversas estrategias en cuanto al acceso a la tierra y a la vivienda, y también lo que es a la formación y educación lo venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación y con Desarrollo Social. Sabemos que para poder generar herramientas para las personas en situación de violencia y que puedan optar por una vida libre de violencias, el Estado tiene que estar presente y tiene que trabajar y abordar integralmente. Y claramente la formación, la capacitación y las diferentes herramientas de autonomía van a estar pensadas y van a estar implementadas también, aparte de los distintos trabajos que venimos realizando con las áreas mencionadas en los centros integrales, y por eso también esa ruptura o ese cambio de mirada de cuál es el rol del Estado en la creación de estos centros, que tiene que trabajar con todo el ciclo de la violencia, con un fuerte eje en la prevención y en la promoción de derechos, en el abordaje integral de las violencias, fortalecimiento de acceso a la justicia y por supuesto también la protección. En el plan se habla de un conjunto de acciones de prevención fundadas en un sistema de alertas tempranas. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? Los sistemas de alertas tempranas son sistemas de gestión de la información que sirven para poder detectar los riesgos en las situaciones de violencia de género. En este sentido, desde el área de la Subsecretaría de Programas Especiales venimos trabajando fuertemente para poder elaborar los indicadores de riesgo y así poder dar una respuesta ante alguna situación que requiere una intervención del Ministerio, ya sea articulando con el Ministerio de Seguridad o pudiendo generar distintas respuestas. Le sirve al Estado
poder prevenir situaciones de violencia extrema. Según los datos relevados por el Observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va de 2020, de las 162 víctimas de femicidios, 33 habían realizado al menos una denuncia y 11 tenían una medida judicial. Si bien sabemos, ¿no?, que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en el Poder Judicial, queríamos saber si a partir de este plan o tal vez de otros proyectos u otros encuentros han podido establecer algún compromiso desde el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad para que las denuncias y las medidas protejan efectivamente a las víctimas. Teniendo en cuenta los números que hoy existen sobre los femicidios, travesticidios y transfemicidios desde el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Seguridad, en el Plan Nacional articulamos una serie de acciones, ya sea para capacitar a las fuerzas de seguridad, para generar medidas de protección y sobre todo también para poder tener áreas especializadas dentro de las fuerzas de seguridad que permitan una mejor atención y evitar la revictimización de las personas en situación de violencia. Asimismo estamos realizando un programa que va a ser un programa interministerial entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Mujeres, donde vamos a articular determinadas acciones que sirvan y tiendan tanto desde los tres poderes del Estado para abordar las diferentes violencias extremas. En relación al Poder Judicial, sabemos que los delitos que se enmarcan en los contextos de violencia de género son delitos provinciales, que hay que trabajar fuertemente con las 24 jurisdicciones y articular una agenda en común. Sabemos que no es lo mismo unas lesiones producidas en contextos de violencia de género que aquellas que no lo son. Entonces, claramente que necesitamos que exista perspectiva de género en las investigaciones y que esas investigaciones sean realizadas contextualizando los hechos. Pero bueno, claramente sabemos que es un trabajo complejo, que es un trabajo que lleva tiempo, pero por supuesto que también son acciones que integran el plan y sabemos que es necesario ir por ese camino. Por último, Josefina, queríamos preguntarte cuáles son las acciones que tienen pensadas implementar en torno a la construcción de nuevas masculinidades y nuevas formas de vincularse sexoafectivamente como una forma de prevenir las violencias. En relación a las políticas de prevención, por primera vez vamos a tener un plan nacional de prevención. Ese plan nacional está integrado por un subprograma de otras masculinidades y otro sobre vínculos responsables. Sabemos que trabajar sobre la construcción de otras masculinidades en el sistema patriarcal que vivimos es absolutamente necesario para lograr el cambio cultural, que lleva tiempo, pero que es ahí a donde también nosotros tenemos que generar políticas públicas a largo plazo. Estamos pensando hacer diferentes acciones, trabajar articuladamente con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, también trabajar con las juventudes, y la realidad es que no solamente dentro del programa de prevención vamos a trabajar esta construcción de otras masculinidades, sino también generando una red, pudiendo generar información de cuáles son los dispositivos que hoy existen a nivel local y nivel provincial. Sabemos que hay distintos modos de abordaje, hay lugares donde se trabaja desde la prevención y hay otros sobre la asistencia socioeducativa, que se trabaja en articulación con la justicia. Sabemos que hay experiencias muy buenas y sabemos que ese relevamiento y poder generar esa red nos va a ser útil para que realmente se trabaje coordinadamente, se puedan compartir experiencias y que las políticas públicas sean más efectivas. Así pasaba, por modo glitter, Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.